Muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Sean muy bienvenidos a este último taller, esta última sesión del ciclo de talleres Estrategias Digitales con Perspectiva de Género, organizado por el Departamento de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas de Chile, Red Periofem, y Wikimedia Chile, en el marco de su programa anual de colaboración de vinculación con el medio, Comunicación y Género, que además ahora cuenta con el apoyo de la Dirección de Vinculación con el Medio. Hoy cerramos este ciclo de talleres con un broche de oro con estas dos invitadas que tenemos en este taller, las dos expositoras de hoy. María José Iglesias, ella es diseñadora eh, y académica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y estamos también con Josephine Bachmann, diseñadora y académica de la Universidad Diego Portales. Con ellas estaremos hoy comentando sobre la crisis y evolución feminista en medios digitales, reflexión crítica desde la comunicación visual. Como siempre tenemos también a Lucita, que está ahí tras bambalinas, ayudándolos en todas las cosas que tengan dudas. Lucita, como siempre, va a estar compartiendo el enlace para registrarse y marcar su asistencia. Como siempre, los estaremos leyendo en los mensajes. Josephine y María José nos contaron que estuviéramos comentándoles e interrumpiéndolas cuando hubieran algunos temas especialmente importantes, y si no, van a haber además momentos en los que vamos a leer las preguntas. Como siempre, también va a haber un momento de micrófono abierto donde vamos a poder conversar, conocernos y ojalá también mirarnos a través de las camaritas. Así que muy bienvenidas Josephine y María José, un gusto tenerlas por acá. Están aquí, ya son dueñas del PPT y las escuchamos atentamente. Un gusto, hola a todos. Muchas gracias, Amaranta, por la invitación. Antes de comenzar, quisiéramos pedirles, porque al final de la charla y de esta sesión vamos a tener un par de actividades prácticas, para las cuales deben tener ya ojalá todos sus links para que ese momento sea lo más ágil posible. Entonces, Amaranta, si tú pudieras compartirles el link que te envié de Figma por el chat. Lo pego en un segundo. Sí. Eso. Y el otro yo creo que no van a tener problema de registro, No deberían. No deberían, pero No. también podríamos dejarlo en el Ya. chat para que lo... Sí. Para que lo tengan a mano de antemano. Eso, Valga la a mano de redundancia. antemano. Tal cual. Ahí está ya, se llama a favor registrarse acá para la actividad, para que se vayan ingresando. Tienen que contestar 3 preguntas muy breves para poder justamente poder hacer las distintas actividades que vamos a hacer con Josephine y María José. Súper. Buenísimo. Te lo mandé, para que se lo mandes perfecto. Al WhatsApp, ya. Ustedes en Entonces, el chat también nos pueden ir poniendo desde dónde nos siguen. A veces tenemos amigos y amigas, amigues desde otras latitudes del continente. Siempre es lindo también saber desde dónde estamos conectando, con quién estamos hablando, mientras estamos así en este momento de inicio. Así que los leemos también. sí, eso, entonces les damos las bienvenidas tal cual, desde todas las latitudes, como dijo Maranta, desde todas partes. Y bueno, lo que queremos generar hoy día es más bien una conversación, ¿ya? Para que no lo piensen solo como una cátedra expositiva. Nosotras vamos a ir contándoles y mostrándoles distintos ejemplos, y también les vamos a contar cómo armamos esto, o sea, cómo fue armándose en nuestras cabezas con este titular de qué es lo que les queremos compartir hoy día. Y por eso lo que decíamos anteriormente, vamos a tener distintas instancias en las que nos pueden ir interrumpiendo, preguntando. Para nosotros también es importante ir teniendo estas conversaciones, y al final vamos a hacer también unos ejercicios que constan un poco de debate y abrir temas de comunicación, o sea, de conversación, para ir también sabiendo sus visiones y apreciaciones. Entonces, bienvenidos y bienvenidas, todos, todas, todes, en todas sus versiones. Y les vamos a exponer lo que ven en pantalla, que es la crisis y evolución feminista en medios digitales, para hacer una reflexión crítica desde la comunicación visual. Para que se vayan guiando, armamos una pauta temática que tiene que ver con unas definiciones iniciales muy sencillas para que estemos todos en un mismo piso. Luego nos vamos a ir un poquito hacia atrás, hacia referentes históricos del feminismo que son vigentes hasta el día de hoy.
Luego queremos mirar de qué manera los movimientos sociales se han conectado con la comunicación visual, de qué manera se van reflejando. Y para la última parte tenemos este workshop con 2 actividades que ahí en el chat seguramente ya les dejaron los dos enlaces. Exacto. Entonces partimos con la parte en la que vamos a hacer el desglose para tener un piso común de estas distintas definiciones, que lo que vamos a hacer es desglosar el título de la crisis y la evolución feminista en medios digitales, partiendo por la definición de crisis. Entonces partimos en esta definición que es desde la RAE, que habla de una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Entonces, después está este ejemplo, y seguimos con la definición de evolución, que vuelve a ser la misma. Ese es el primer chascarro. El primer chascarro y la revisamos entera, qué desastre. Bueno, entonces, evolución va con esta, la vamos a definir para términos de lo que está diciendo, que debería estar aquí en la diapositiva, pero habla de una transformación en un suceso y cómo este va cambiando de estado para distintos momentos, tanto históricos como habitacionales, o sea, como de evolución. Y los medios digitales, aquí esta definición ya es más extensa, en la que vamos a estar hablando de toda la comunicación que se realiza a través de Internet. Entonces, los ejemplos que nosotros podemos conocer, sobre todo hoy, son las redes sociales, los distintos sitios web, un libro digital, videos, o sea, todo lo que podamos ver a través de la red. Entonces, estos medios digitales existen desde los años 70 y en ese momento Internet empieza a generar los primeros emails, donde empieza a transformarse y a salir también los primeros efectos comunicacionales. Un dato importante ahí con respecto a los medios digitales es que hoy en día el 45% de la población mundial tiene acceso a Internet y un poco se prevé que hacia el 2030 ya esa cifra aumente exponencialmente, ¿no? Con el 5G. Y después tenemos comunicación visual, que es la transformación de las ideas e informaciones en la que podamos percibir el total o parcial de toda una perspectiva. Entonces, lo que acá, claro, dice, se suele presentar o expresar en imágenes bidimensionales, pueden ser carteles, tipografías, que son letras, dibujos, diseño gráfico, ilustración, diseño industrial, publicidad, animación, color, recursos electrónicos. Entonces, desde esto, nosotros tenemos distintas temáticas en la presentación de hoy día, en la que vamos a estar abordando cómo el feminismo está presente y cómo evoluciona y cómo está en crisis en cada uno de estos soportes y otros a la vez. O sea, desde todo lo que nosotros podemos entender como comunicación visual. Y en lenguaje visual tenemos como definición un sistema de comunicación que es el medio de expresión para distintas imágenes y que puede ser muy útil para quienes están produciendo estas imágenes, ¿ya? O sea, es el lenguaje común que tenemos para nosotros mostrar esta bidimensionalidad. Y aquí planteamos esto primero como pregunta y queremos abrir así un pequeño debate. ¿Qué entendemos por feminismo? Si pueden activar sus micrófonos o ir respondiendo en el chat, para ir también haciendo lo que decíamos, piso común. Ahora todos los participantes se pueden desmutear, así que quien quiera abrir su micrófono y responder la pregunta ¿qué entendemos por feminismo? Los escuchamos. No sean tímidos, chiques. Esta es nuestra última sesión. No hay respuestas negativas. No, para nada. O equivocadas. Experta en feminismo, tampoco. Exacto. No. Claro, por eso nosotros después, como para que sepan también, vamos a decirles cuál es la definición que estamos tomando nosotras dos para
la continuidad, digamos, pero nos gustaría saber qué es lo que entienden ustedes por feminismo hoy, incluso después de los talleres, después de este ciclo de charlas. Si me permiten empezar, como para romper el hielo, feminismo creo que, bueno, desde como yo lo veo, por lo menos, es una forma de vida, una forma de ver las cosas, de percibir las cosas, con las cuales comunicarse con el mundo, siempre con una perspectiva de género en términos de tratar de igualar, o no tratar, buscar la igualdad entre los géneros, sean todos ellos los que estén dentro de la bandera LGBTIQ+. Principalmente la lucha nace desde las mujeres, justamente porque han sido invisibilizadas y han tenido una historia de discriminación y de exclusión, pero creo que tiene una visión como más inclusiva en términos de género. Pero el feminismo finalmente busca eso, no es un mujerismo, en el fondo busca que seamos todos vistos iguales, que tengamos las mismas oportunidades, que se le reconozcan a cada uno sus distintas habilidades, y que cada uno pueda contribuir desde su habilidad y su trinchera, su espacio, a como tejer en conjunto, en el fondo, una sociedad más equitativa. Esa sería un poco como mi bola. Lo entendemos muy parecido a ti. Sí. Vamos por ahí también. En el chat tenemos una respuesta ¿Sí? de Camila. Dice: para mí el feminismo es la búsqueda de igualdad, como también valorar a las mujeres en todas sus formas, cambiando cómo percibimos distintas aristas de la vida. Súper. Muchas gracias, Camila, por responder en el chat. Gracias, Camila. A Brim, Daniela, Stephanie, las invitamos a responder. No busquen, no vale buscar en Google y buscar decir algo, sonar así inteligente ni nada. ¿Cómo les sale de la guata? La Les sale del respuesta corazón. incorrecta. Exacto. Recuerden que este es un espacio súper sororo y que siempre ha buscado conversar, el diálogo, y no juzgar, y nadie va a ser juzgado por cómo defina en el fondo el feminismo. Así que no sé si con eso las asusté más y quizás ahora menos van a querer participar. Bueno, claro, por eso también pusimos la palabra entendemos, o sea, ¿qué es lo que hemos percibido del feminismo? O sea, ¿cómo nos llega? Claro, porque un poco, no sé, bueno, la generación más, no sé si más joven, pero la generación de mi época, yo nací en el 79, nacimos cuando el feminismo estaba totalmente muteado. Claro. ¿Ya? Entonces no crecimos con lo que están creciendo los jóvenes hoy. Las nuevas generaciones, claro. Nuevas Bueno, generaciones. Luisita representa a las nuevas generaciones, y también Entonces, estaba Rocío por ahí, que siempre ha sido bien activa en los otros talleres. A ver si Rocío se anima a responder. Aquí para tenemos mí, otra respuesta. Perdón, dale por favor, sí, María José, no, después te la leo. quería comentar que en el fondo, para mi generación, ha implicado un aprendizaje, quienes hemos querido aprender, ¿cierto? Pero hay otra generación que ya lo trae completamente incorporado, entonces, ¿de qué manera mi generación quizás más lo racionaliza y las otras generaciones lo están viviendo? Entonces, por eso planteamos desde el que entendemos el feminismo, ¿cierto? Exacto. ¿Cómo lo percibimos? Aquí Angélica nos dice: yo creo que el feminismo es la forma de hacer política de las mujeres, una tradición, una manera de situarse en el mundo. Gracias, Angélica. Gracias. Por favor, respondan a la pregunta, ya estamos súper metidas. Eso, entonces, bueno, vamos a seguir con nuestra definición, y de hecho la vamos a leer para que sea súper y no es precisa, nuestra, digamos. está sacada de un paper, digamos, que nos hizo sentido. Exacto, esto es la definición que tomamos, que claro, está ahí citada. Es una lucha por una sociedad donde el hombre y la mujer se encuentren en una situación de equilibrio, de misma valoración y consideración, y dispongan de los mismos derechos y oportunidades. Entonces, ahí tomando un poco todo lo que dijeron, incluso ahí Sigrid vuelve a responder, no sé, ahí Lucita o Maranta, si lo leen, lo leemos nosotros. Oh, está silenciada. Ay, perdón, me desilencié mal. Ahí sí, Sigrid nos dice: definitivamente una forma de vida que busca más que nada la igualdad entre los pares, independientes de su sexo y género. Llega como un cambio, sobre todo en las mujeres, respecto a las diferentes áreas de la vida en donde se nos genera un cuestionamiento de esta, tanto lo social, lo político y lo económico. Y antes también Stephanie había dicho: yo entiendo como feminismo que es un movimiento social, la cual
Se pide justicia social para las mujeres, equidad en todos los aspectos. Súper, muchas gracias. Sí, gracias por las respuestas, participaciones. eso, a todas las respuestas, que efectivamente nos sirve mucho para también complementar y engrosar esto. Porque efectivamente, cada una de las partes de lo que dijeron es lo que vamos a ir desglosando ahora, y ustedes van a poder ver cómo cada uno de los puntos de lo que dijeron tiene un momento histórico que va asociado a esta línea. ¿Ya? La vamos a ver más adelante. Como algunos, rellénenlo con como quieran. Algunos ponen X, otros ponen E, otros ponen una arroba, como se sientan cómodos, ¿no? Creen que es el feminismo. Por ahí nos encontramos con este fotógrafo y editor que se llama Eli Rescala, si pronuncié bien su apellido, pero que básicamente hace una parodia, hace una serie, ¿ya? Con distintas imágenes, rescatando estas antiguas publicidades de los años 50, ¿cierto? En que estas chicas que siempre están dispuestas en la casa, que siempre están muy bien arregladas, que es la dueña de casa perfecta, ¿cierto? Que es un poco la imagen de la mujer que se intenta vender en ese momento y cómo se posiciona para vender productos. Lo ridículo que sería si pusiéramos al hombre en ese lugar, ¿cierto? Y creemos que hay algunas personas que creen que queremos eso, que las mujeres queremos como someter a los hombres, así como fuimos sometidas o ridiculizadas en el pasado. Claro, que ahí está interesante lo que decía Amaranta antes, que decía como el mujerismo. Cuando esto es esta distinción de cómo la igualdad no necesariamente habla de mezclar estas distinciones, como también decía Sigrid, de sexo o género, que no va en esa distinción. Claro. Entonces, aquí no, vamos a ir traduciendo, tenemos mucho contenido que está en inglés, pero lo vamos a ir así como haciendo el paralelo, que claro, dice, tú te refieres a que una mujer puede abrirlo, y ya abajo de esto te refieres a que un hombre puede abrirlo, o sea, va haciendo ese mismo paralelo. O claro, como esta modelo servicial de mujer que le lleva el desayuno a la cama a su marido para vender corbatas. O sea, como ¿de qué estamos hablando? Bueno, lo ridículo que sería esta situación hoy día a la inversa, ¿no? Es un poco, se ríe de esta creencia de que el feminismo en verdad o sea, quiere ser un mujerismo. Parecieron geniales estas interpretaciones gráficas. Y aquí tenemos, perdón, Astrid. Sí, exacto. Astrid dice, rescatando lo que han dicho y cómo lo veo, siendo una generación que creció tal cual con el feminismo algo silenciado, un movimiento social que busca justicia social para las mujeres y disidencias, y sí, es una forma de vida, de mirar el mundo, de enfrentarse a todo políticamente también. También lo pienso muy en el tono Sara Ahmed, que me voló la cabeza. Y Dani también se suma, dice, me sumo a sus palabras para no ser redundante, siento que es un cambio en nosotras mismas. Y mi yo de antes del feminismo es muy distinta a la de ahora. Eso es muy cierto, también me sumo a las palabras de Dani, creo que todas hemos ido, y tiene mucho que ver también con ir madurando, con ir creciendo, con ir como cuestionándose estas cosas, porque también de repente uno sigue consumiendo los modelos sin cuestionárselo, o sea, principalmente, por ejemplo, lo que ustedes están poniendo aquí de publicidad, que uno está acostumbrado a verlo, pero no se le cuestiona hasta bastante más vieja, digamos. Sí, y cómo, efectivamente, cómo ese modelo no tiene vuelta atrás. O sea, una vez que uno ve estas diferencias, efectivamente ya no hay cómo volver a dejar de ser feminista, como uno, no es algo que uno pueda como decidir, o decir Sí. como ya no, en realidad ahora lo reinterpreto como... Como ser vegetariana o la dieta, esas cosas me puede cambiar Exacto. y volver atrás, pero ser feminista no. Y aquí Astrid dice lo mismo, absolutamente, Dani. Es impresionante cómo nos cambia y no hay vuelta atrás. Exacto. Porque estamos todos muy en la misma línea. Sintonizadas. Claro, sintonizadas, exacto. Claro, entonces, bueno, aquí es muéstrale que es, o sea, muéstrale que es un mundo de hombres, y aquí es, claro, muéstrale a él que es un mundo de mujeres. Y, dale, perdón. No, dale, sí. Y bueno, aquí, claro, los memes. los memes, los ponemos un mundo de los poco memes. para romper el hielo.
que ahora tenemos este nuevo loop en el que empiezan a aparecer muchas cuentas de Instagram y de distintas redes, en las que también se toman, por ejemplo, en este tipo, que también es una línea que toma estos cuadros del Renacimiento, en el que la mujer es como esta mujer modelo maravillosa, con distintas frases que van haciendo estos cortes. O sea, por ejemplo, lo del amor propio está maravilloso, pero que no se nos olvide lo de tratar bien a los demás. O sea, como que ahí empieza a hacer estos pequeños quiebres. Y, por ejemplo, claro, que a mí sí me gusta que me regalen cositas hechas de papel, por ejemplo, las escrituras de una casa. ¿Ya? O sea, esto también nos lo mandábamos hoy día con las cosas en la mañana, incluso como, este es el mood, el modo de hoy día, el ánimo, y cómo empiezan a aparecer incluso en las redes este tipo de sistemas, ¿no es cierto?, como de comunicación. Algo que nos gustó mucho, como hicimos una suerte de investigación también, como para poder preparar esta charla, ¿ya? ¿Qué pasaba con estos iconos femeninos y la comunicación visual? O sea, ¿de qué manera estas voces que de la literatura o antiguas empiezan a repercutir hoy en día, ¿cierto? Entonces, adelante. Esto solo para poner en contexto acerca de que se habla de la primera ola del feminismo, de la segunda ola, y si hoy día estamos en una tercera o cuarta ola. Hay sin duda empezamos a ver, van a ver a continuación, que fuimos recorriendo las décadas en términos de comunicación visual, y pudimos ir viendo cómo, de cierta manera, el feminismo aparecía en piezas gráficas, o en libros, en packaging, en publicidad, en exposiciones, en lo que fuera, muy en sintonía con lo que estaba pasando socialmente. ¿Ya? O sea, siempre, si bien a veces estaba más álgido la temática, ¿cierto? Y aparecía con mucha más fuerza, y otras veces era más como bajo la línea, Claro. pero igual ha estado siempre presente en todas las décadas. Entonces, si quieres complementar acá. Sí, entonces, claro, aquí de esto mismo vemos como cada una de las olas que tenemos aquí en la línea, digamos, que es como, esto también hay debates de cuáles son los hitos que marcan la primera ola o la segunda ola, o si estamos, efectivamente, como decía la José, en una tercera o en una cuarta. Hay distintas temáticas que son las que se van a abordar en cada uno de estos, y esto es lo que hace el cambio de una ola a la otra. No necesariamente es un momento histórico, así como que no es un año, no es que se diga como después de una protesta o después de la muerte de alguien o de alguna lucha, etcétera, sino que son temáticas que se discuten en cada uno. Entonces, en la primera ola, que dice que se termina en 1918, se empiezan a hacer las discusiones sobre los derechos y cómo contribuye la mujer a la sociedad. Entonces, aquí incluso había algunos papers que hablaban de cómo se establece recién en la primera ola si las mujeres son humanas o no, básicamente, así como si pueden ser parte del mundo o no. Entonces, una vez establecido esto, termina la primera ola de feminismo. O sea, las primeras mujeres luchadoras o las primeras mujeres feministas son las que logran derechos y participar de las discusiones. Y después, en la segunda ola, se habla sobre desigualdad, sexualidad, familia, trabajo, derecho al aborto. Entonces ahí empieza lo que nosotros conocemos más en nuestras cabezas actuales, digamos, que es la lucha desde el feminismo. Y así empieza, cuando termina la segunda ola, hay 10 años en los que se desinfla el movimiento, dejan de pasar cosas, dejan de hablarse en redes, y después recién, en el año, digamos, 1990 o en los 2000, empiezan nuevamente a tomar esta fuerza y se empieza a hablar de feminismo, empiezan nuevamente a surgir movimientos, sucesos, hitos históricos, mujeres hablando, y ahí está este gran suceso que nosotros podemos asociar a esto, donde en los años 70 está el inicio de Internet y la era digital. Entonces, lo que pasa aquí es que, por supuesto que Internet, digamos, surge en los primeros correos en los años 70, pero no es hasta el 90 o el 2000 donde
la gente, digamos, el grueso de la gente del mundo empieza a tener acceso a Internet, ¿cierto? Nosotros empezamos a tener nuestros primeros computadores, nuestros primeros Internet por cable, y quizás las generaciones más chicas todavía ni siquiera se acuerdan de eso, cuando había que conectarse a Internet, no existía la banda ancha en el mundo. Y ahí empieza a surgir Internet como medio de expresión. Entonces, empieza a surgir Internet multicanal, y la mujer ya no tiene que expresarse desde una sala llena de hombres, ¿cierto? O sea, si una mujer estaba, por ejemplo, en un trabajo, ya no tenía que exponer sus ideas solamente en una sala llena de hombres, sino que empiezan a aparecer distintas plataformas, incluso las redes sociales, ya en los años 2000, que incluso pueden darle un espacio, una plataforma de acción, una voz, un movimiento o distintos soportes para tener esta ventana y poder salir al mundo. O sea, no solamente hablar con otras mujeres sobre feminismo, sino también poder ampliar y ponerse como un micrófono al mundo real, digamos. Que hoy es algo que pudimos observar también durante la pandemia, qué pasó con todas las disidencias sexuales que estaban en un entorno mucho más seguro y pudieron exponerse más también a través de los medios, ¿cierto? Hubo todo un destape, toda una comunicación de a lo mejor de transiciones, ya que antes no eran tan visibles, ¿no? Hoy día es muy habitual que podamos seguir cuentas y que podamos seguir todo un proceso de transición, y eso es gracias a que también estuvimos como muy protegidos en nuestros hogares y desde nuestra comodidad, entonces para poder salir al mundo. Entonces yo creo que el movimiento de las disidencias viene viviendo ese proceso recién, lo que vivieron las mujeres un poquito antes, ¿no? Exacto. Entonces, con estos distintos sucesos, que también aquí está el voto de la mujer en Chile, después Simone de Beauvoir, que lo vamos a ver también un poco más en detalle más adelante, donde está una de estas publicaciones que empiezan a marcar hitos, como decíamos antes, y podríamos hoy tener uno o muchos de los otros ejemplos de lo que está pasando hoy, que esto lo ponemos solo como 2022, que, por ejemplo, se revoca la ley del aborto en Estados Unidos. Entonces empiezan a haber distintos hitos, distintos sucesos de qué es lo que está pasando hoy día, que nos hacen cuestionarnos si efectivamente estamos en una ola nueva, o sea, en un nuevo movimiento, en una nueva parte del feminismo, que si ya se pierde como el control, porque en el fondo es siempre un debate, los sucesos históricos no alcanzan a estar marcados por inicio y fin, sino que se está siempre revisando si es que estamos en una tercera o cuarta. Claro, igual lo que se puede observar como a simple vista es la distancia entre una primera ola y una segunda, y lo próximas y rápidas y pics, que en el fondo que gracias a los medios digitales van a ser las que sigan, ¿no? Como, o no, a menos que haya Claro, una o no. dictadura digital impresionante, pero mientras se mantenga democrático, Eso, hasta ahora no lo sabemos. hasta ahora no lo sabemos. Exacto. Bien. Bueno, entonces aquí les vamos a ir mostrando, esto no queremos hacer una clase sobre feminismo, vamos a pasarnos esta Para parte nada, así como rápidamente. Claro, esta parte es muy rápida solo para que podamos tener un contexto y cómo esto se vio afectado en los medios digitales, que ya vamos para allá. Sí. Sí. Bueno, gracias a la imprenta, o sea, al movimiento internacional, en el fondo, de reivindicación del derecho de las mujeres a ejercer el voto, que se origina en Estados Unidos, pero que toma mucha fuerza como a nivel de organización de mujeres en Gran Bretaña, ¿cierto? Y por eso como que lo tenemos asociado a que es de Gran Bretaña. Estamos hablando de 1840, 1865, con todo un proceso de revolución industrial, con todo el movimiento de art and craft, con todo, con los bloques, con los tipos bloques de madera, y por eso tenemos este tipo de fuentes, ¿cierto? De tipografías en estos carteles, porque en el fondo eran unos bloques de madera gigantes que te permitían generar estos textos. Entonces, y vemos después, vamos a ver más adelante, de qué manera estos carteles, ¿cierto? Empiezan a influir también en la comunicación de ciertas artistas visuales que sacan la voz después en los 60 o las mismas, o ahora en las marchas, cómo hacemos reminiscencia de esta como imaginería visual, ¿no? Que está dada por este primer movimiento que obviamente fue muy fuerte. Exacto.
Simone de Beauvoir también se ha transformado, o sea, yo hasta hace, perdón la ignorancia, lo digo aquí, yo hasta hace 5 años jamás la había leído, no sabía quién era. Y gracias a las redes sociales, en el fondo, puso ante mí textos y, wow, mi cabeza también explotó, ¿no? En este como aprender y de qué manera su rebelión, su desfachatez, sus decisiones de no tener hijos, en fin, como, y ver que todo eso lo puso sobre la mesa en los años 30, 20, ¿cierto? En un periodo entre guerras. em, Claro, se transforma en un ícono súper poderoso frente al statu quo, por ejemplo. Entonces, es inevitable que hoy no la citemos, ¿ya? Que hoy no la citemos cuando se hable de feminismo, o cuando se quiera inspirar en frases, o cuando se quiera inspirar en textos, o cuando se quiera estudiar, ¿sí? Y por supuesto, y por supuesto también llega al mundo de los memes, ¿ya? Con este tipo de interpretaciones del ámbito popular. Como ser pobre y de derecha es como ser puta y pagar por el polvo. No podemos poner eso, Simón de Beauvoir. Pon, el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. Entonces, nos parece genial de qué manera las personas también empiezan a reinterpretar estos iconos, ¿cierto? Y empiezan a generar, si bien no son diseñadores o qué sé yo, o esto fue generado con una app de meme, lo que sea, es una imaginería visual que está muy presente, que se comparte y que ayuda a transmitir también las ideas, ¿ya? De una manera con humor, por supuesto, pero también a comprenderlas mejor, ¿sí? O sea, además de democratizarlas, ayuda a comprenderlas. Y bueno, acá poníamos como referencia en términos visuales también que nos llamó la atención el rosa, ¿no? Tan cuestionado como para la representación del feminismo, que aparece en no sé si es el número 1, pero sí es el primer año, no, es el número 3, perdón. Pero sí es el primer año, 1945, cuando con Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir y Maurice Merleau-Ponty, me disculpan el francés, es una lengua que no aprendí, eh, desarrollan esta revista, esta editorial que vivió por más de 70 años, no sé, tuvo un montón de tiempo como al aire y publicándose, eran 3 números al año. De hecho, recién en 1986 la apuesta fue tomada por un discípulo de Sartre y que era amante de Simone, que era Claude Lanzmann. Hay algo que quería comentarles que me parece interesante a modo de contexto. Aparece poco después del bombardeo atómico a Hiroshima y Nagasaki. En su primera etapa, la revista respondió a la lógica de la Guerra Fría cultural y fue una difusora privilegiada del existencialismo filosófico. Eso, sí, y duró 7 décadas. Claro, y fue donde principalmente o sea, fue una publicación muy combativa, ¿ya? Donde empiezan a aparecer distintos ensayos, distintos debates, o sea, se invitaba a grandes pensadores y pensadoras, donde tenían distintas muestras de opinión, ¿cierto? Muy polémicas y muy politizadas en ese momento, y fue incluso el lugar donde se publicó la primera parte del gran libro, digamos, de uno de los grandes libros de Simone de Beauvoir, de El segundo sexo. Entonces aquí, en este libro, El segundo sexo, sí, si vemos el puro título del libro, ya está hablando de cómo la mujer está puesta en una segunda categoría, con una categoría diferente a la que está expuesta el hombre. Una observación solamente desde el lenguaje como diseñadora gráfica, ¿no? Es interesante observar las piezas gráficas anteriores porque van generando sin duda siempre hay una vuelta a lo clásico, ¿cierto? Vamos viendo un péndulo en la evolución visual de las tendencias, ¿sí? Entonces hay una tendencia actual a que todo lo que era súper 3D, súper brillante y tal, todo se va aplanando un poco a esta austeridad, propiciado porque tiene que ser legible en el ámbito digital, y se está volviendo a usar mucho este tipo de tipografías, que es la Rockwell, que es la si mal no me equivoco, Claro, sí. sí, los títulos, y la Futura. ¿Sí, no? Sí. Oye, Jill Sans Sí. está. Parece que es Jill Sans. Sí. Bueno, pero son tipografías clásicas
que de cierta manera también se están haciendo revivals cuando se trabajan nuevas ediciones, ¿sí? Como que hacen una cita visual también a este tipo de Claro, a estos a contenidos. estos contenidos. Exacto. Y después tenemos a, no sé si alguien puede en el chat así rápidamente. ¿Quién es? Si alguien reconoce a ¿Alguien, este ¿alguien personaje. reconoce a este personaje? Sí, rápido, micrófono si no seguimos nosotros, pero Sí. si alguien sabe quién es. ¿Icónica? No. ¿No? Voy a dar pistas antes de decir el Coco. nombre. Coco, dice bien. Astrid. Y Gabriel. Gracias. Gabriel Chanel. Exacto. Coco Chanel fue una de las mujeres que, o la principal precursora, por no decir la mujer en moda, digamos, que lo que hizo fue liberar el movimiento del cuerpo de la mujer, ¿cierto? O sea, es muy conocida por ser la primera, que si bien se puede de nuevo discutir históricamente si fue o no, pero la que creó los pantalones, ¿no? O sea, ella no quería montar caballo de lado, entonces dijo, ¿por qué los hombres pueden ocupar pantalón, las mujeres no? Se puso pantalones y se subió al caballo de piernas abiertas. Entonces fue una de las primeras en hacer estos distintos gestos, se sacó el corsé, ¿cierto? Tenía también, como sacó los tipos de sombrero, que eran los que había que usar Emplumados. por protocolo, claro, emplumados, y empieza también, esto cuando decimos que alivió el cuerpo, empezó a crear distintos íconos, o sea, distintos elementos, digamos, de la moda, que le permitían básicamente ser una mujer que estuviera cómoda. Y que los con su tomaba cuerpo. prestados de la moda masculina. Exacto. ¿Sí? Entonces, el tipo de telas, entonces toda la imaginería de Coco Chanel que viene a ser muy, muy austera, ¿cierto? Porque también está en un periodo entre guerra y posguerra, entre guerras, Claro. ya como que trasciende el siglo completo. Pero de qué manera esta austeridad con la que ella crece y lo que minimaliza vuelve como a la esencia y vuelve principalmente a la comodidad y que por qué no podemos usar elementos del armario masculino para nosotros. Claro, entonces también después incluso ponemos esto que en el fondo es uno de estos íconos, ¿cierto? Como hoy la casa Chanel, o sea, la casa de moda que tiene este perfume, Chanel número 5, que al final son solo un ícono de esta representación, de este tipo de mujer. Ella también, por ejemplo, se bronceaba, ¿ya? O sea, tomaba sol, desbloqueó, iba a decir, destapó los tobillos, o sea, hizo también distintas mociones, ¿cierto? Corporales, y el hecho esto como de usar perfume también siendo una mujer mostrándose sensual, ¿cierto? O sea, como mostrando esta dualidad. Después, aquí esta está muy, muy más difícil que la anterior. No creemos que alguien lo reconociera, nosotros no lo hubiésemos reconocido. La que está en esta foto se llama Geraldine Hoff Doyle y es una trabajadora de 17 años, fotografiada en 1941, ¿ya? Y 41-42, digamos, la fotografía puntual es no solamente la representación del año, sino es la representación de esta imagen que quizás sí han visto aquí, exacto, la del póster, ella, Astrid, muchas gracias. Sí, que es conocida como Rose de Riveter, que es como la remachadora. Exacto. Y este es el póster que efectivamente Astrid se adelantó. Sí, y que tenía la necesidad de llamar a más mujeres a la industria laboral en el periodo de guerra, ¿no? Como había muchos hombres que ya no estaban, las mujeres tenían que venir a hacer como este trabajo pesado, ¿cierto? Y si bien este póster estuvo muy poquito expuesto y en un rango, en un radio en que no mucha gente lo vio, fue descubierto posteriori y en los 60 vuelve a ser tomado como un icono de la lucha femenina. En el fondo las mujeres podemos y somos power igual que los chicos, ¿no? Exacto. Entonces ahí surgen incluso después reinterpretaciones, que esto es lo que vemos hoy. Sí, hay un proyecto que nos encontramos que nos pareció interesante, que se llama The Prosperity Project Canadá, del 2021, que a propósito de la pandemia y de la necesidad de nuevas fuerzas de trabajo y de acercar a las mujeres a la ciencia,
se generaron una serie de póster que tenían por objeto tener como esta nueva Rosie, pero contemporánea, y como con otras figuras femeninas asociadas, ¿sí? Y con estos lemas de que it's not rocket science, así como esto no es para la NASA, ¿ya? ¿Cierto? O esto no cuesta tanto, tú eres capaz de hacerlo. Y un poco hablarle a las niñas de que puedan abrirse a explorar en campos laborales que no son habitualmente de mujeres. Exacto. Bueno, después tenemos aquí a una de nuestras ídolas personales, con la José, ambas, que no sé si alguien la reconoce, también podemos dejar el espacio. Ella viene del mundo del diseño y la arquitectura. Y el arte. Y el arte, exacto, de estas tres, también donde se tocan todas entre ellas. Y es Ray Eames. Después les vamos a poner el nombre escrito en las siguientes diapositivas. Y ella estaba casada con Charles Eames. De hecho, esta pareja, que me parece que está justo en la diapositiva siguiente. Sí. De hecho, esta pareja, aquí los vemos a ambos, es conocida como Charles and Ray Eames. ¿Ya? Entonces se dice básicamente como junto, ya van casi como un coro. Y su trabajo, el trabajo de ella, estuvo siempre ligado, ¿ya?, al trabajo por debajo de su pareja, ¿ya? O sea, ella, si bien eran un equipo y trabajaban para muchas cosas juntos, incluso en los documentales se empieza a ver esta distinción de que él es un poco al que se le deja la representación o se le dan como los honores. Claro, pero esto por un corte editorial de medios externos, no por ellos. O sea, si uno ve las fotos del estudio que ellos tenían, donde trabajaban con su equipo, era completamente horizontal, entre ellos no había diferencia, ¿ya? Pero cuando llegaba el momento de publicitar lo que ellos estaban haciendo, cuando nos invitaban a medios, a la televisión o qué sé yo, de hecho hay un programa en que lo enfocan a él primero y le dicen, bueno, sí, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, y ella aparece así como piolita en un segundo plano, como que contesta tímidamente, le hacen las preguntas como tontas, entre comillas, y después la cámara se cierra completamente y la conductora se dirige a Charles para que le explique así como, bueno, explícame las cosas importantes ahora, ¿no? Entonces, un poco ellos nos parecen interesantes como figura porque en un tiempo en que la mujer tenía que ser esta mujer, esta ama de casa perfecta, dedicada al marido, y los medios se esforzaban mucho por mantener esa imagen, ellos en todos sus documentales y en todo, siempre era un trabajo a la par. Exacto. Entonces aquí se va a reproducir un video. Ah, no, ahora no se produjo. Ya, le voy a poner reproducir a este video, que es el tráiler de un pequeño documental de Eames, de hecho se llama Eames, el arquitecto y la pintora. ¿Escuchan? Sí, se escucha, perfecto. I'm not sure quite what he was. Was he an architect? Was he a designer? Was he a filmmaker? But what he was, obviously, was something we all wanted to be. She made paintings out of what she was surrounded by. Everything she touched, she turned into something magical. For them, these names like painter and architect, they weren't job descriptions. They were ways of looking at the world. Modern design was born from the marriage of art and industry. The Eames office was born from the marriage of Ray Kaiser, a painter who rarely painted, and Charles Eames, an architecture school dropout who never got his license. They give shape to America's 20th century. And it all began with a chair. And they just designed the furniture, they'd be in the pantheon. It's the multifaceted nature of the career that is extraordinary. For 4 decades, 901 Washington Boulevard in Venice Beach, California, was one of the most creative addresses on earth. Westinghouse, Boeing, and Polaroid all trusted the Eames office to solve their problems. They wanted to work for the Google of their time, and they did. They were introducing people to look at the world differently.
life was fun, was work, was fun, was life. Dozens of gifted young designers cut their teeth within the walls of the studio. I walked in the Ames office and it was like walking into a circus. And I thought, I've come to a Disneyland. It was a career that defined what it means to be a designer. Perhaps the greatest Eames design of all was the image of Charles and Ray. Together, they would become one of the great success stories of the post-war era. Entonces, después aquí tenemos, justo después de esto, con el video que decía incluso, no son solamente descripciones de trabajo, de qué es cada uno, pero cómo cada uno aportaba en las distintas cosas que hacían, tenemos incluso este paralelo de cómo funcionaba la publicidad, que es lo que estábamos viendo anteriormente en la posguerra, y cómo se ve después esta pareja dinámica en una época en la que el hombre y la mujer no eran considerados iguales, ¿cierto? Cómo se estaban mostrando ellos, qué era lo que ellos estaban imponiendo, cómo ellos se estaban mostrando al mundo, con imágenes de este tipo, ¿cierto? Bueno, y mientras tanto, no, más adelante, no mientras tanto. En un ejemplo que nos pareció icónico de Latinoamérica, por supuesto, Mafalda, creada por Kino, que es una historieta que tuvo 10 años de vida. Y que lo interesante de Mafalda es que empieza a cuestionar esto desde el año 63 al 73, si mal no recuerdo, que tiene un alcance global y tiene un impacto global, Mafalda. Y se transforma en cómo toma una voz propia, como esa pequeña de 6 años, ¿cierto? Empieza a cuestionar la desigualdad social, las injusticias, el orden mundial, y que transmite sus inquietudes de forma ingeniosa sin perder la inocencia y la ternura propias de la infancia. Está en una década en que se están cuestionando todos los valores morales y sexuales a partir de los cuales se conforma la familia como elemento distintivo de ascenso social y de las jerarquías. Entonces, si hoy también Mafalda es tomada en todo lo que fue las marchas en pro aborto, las pañoletas verdes y qué sé yo en Argentina, la usaron mucho como bandera de lucha. Aquí no se desmarcó, obviamente, de este lenguaje, siendo que manifestó igual que apoyaba estas disidencias, pero está tan intrínseca en la cultura latinoamericana, sobre todo, que Mafalda sigue siendo un referente en cuanto a mensaje y a cuanto a iconografía para el feminismo, a pesar de que no hay una mujer detrás, propiamente tal. Es un hombre el que le da la voz, pero da lo mismo. Da lo mismo. Bueno, claro, y aquí ponemos otra historieta, pero también pueden anotarlo y buscarla si es que no la conocían o si es que conocían poco, para que empiecen a ver también cómo es esta niña que está cuestionándose, ¿cierto? Y después tenemos a las Guerrilla Girls, no sé si alguien aquí las conocía. Ellas aparecen en Nueva York en 1985, ¿cierto? Y se llaman así porque al final lo que hacen es como el activismo táctico, ¿ya? De guerrilla, desde la guerrilla de la comunicación, ¿ya? Y ellas son una de las primeras en cuestionar lo que estaba pasando en el arte. Entonces hacen esta pregunta, que está aquí en esta gráfica, que es de ellas, o sea, esto está en un museo así tal cual, que la pregunta es, ¿las mujeres tienen que estar desnudas para estar en un museo? En el Museo Met en particular. Entonces dice, menos del 5% de los artistas en el arte moderno, en la sección de mujeres, digamos, está en esta sección de mujeres, pero el 85% de las mujeres está desnuda en un museo, ¿cierto? Siendo estas musas, estas modelos, estas mismas mujeres que estábamos viendo antes en esto, el arte de los memes, ¿no es cierto?, en el Renacimiento. Entonces, también empiezan a aparecer estas mismas apariciones, digamos, o críticas de estas visiones en estas galerías, que esto también es una de sus piezas de arte, en la que dice, estas galerías muestra el 10% de artistas
a ver, espera, estas galerías no muestran más que el 10% de artistas mujeres. ¿Ah? Y ahí la empiezan a nombrar en su lista. Super, ella aquí hasta nos comenta, poquito de hecho en un artículo en The Guardian. Lo guardé por bueno. Exacto. Muy perdón. bueno el Nuestra recordota. es nuestro time. Nuestro timer. Claro. Bárbara Kruger, diseñadora gráfica, un referente para el diseño. De fines de la década de los 80, principios de los 90, ella agarra, o sea, su lenguaje gráfico es muy mono, no sé si decirlo con temática, pero es muy único, ¿ya? Ella siempre va a trabajar estas imágenes en blanco y negro, con los parches, y va a enfrentar los mensajes de manera directa. Y creo que es la primera que logra introducir en los museos este lenguaje más de protesta, que es de las calles, que lo lleva a estos espacios que son más doctos, ¿ya? Eso. Exacto, entonces Esta es una imagen ya más actual, que un poco ella rescata el mismo lenguaje gráfico anterior, lo cita a su propio lenguaje para la exposición que hizo en el 2020, si no me equivoco. claro, y ahí en esta que dice el género es Es relevante. irrelevante, claro. Y así es como se ven las exposiciones de Bárbara Kruger. O sea, son como de alto y pop. Sí. Y aquí también tenemos un video que esto ha estado dando vueltas en las redes. Le vamos a poner reproducir. Esta es Cher. Do you Está- believe? A ver si están los subtítulos. Esquire magazine will feature her in its annual Women We Love issue, and the feeling's mutual. You said a man is not a necessity, a man is a luxury, like dessert. Yeah. A man is absolutely not a necessity. Did you mean that to sound mean and bitter? Oh, not at all. I adore dessert. I love men. I think men are the coolest. But you don't really need them to live. My mom said to me, you know, sweetheart, one day you should settle down and marry a rich man. And I said, Mom, I am a rich man. You know, my experience with men is great because I pick them because I like them. I don't need them. Sí, este video es del 96. Sí, ya nos adelantamos un poco. Ahí, sí. Vuelve todo. Ahí. Está bien. No. No, este video es del 96 y en el fondo cómo esta figura musical también empieza a ser líder de opinión y empieza a implantar estas ideas luego de haberse muteado el feminismo, ¿no? Como suena muy rupturista. De hecho, la entrevistadora queda como súper descolocada con esta afirmación, ¿no? Exacto. No, está genial, además como la da vuelta. Está muy bueno el manejo ahí. Pávida, como No, sin movimiento. sí. Maestra. Sí, maestra. Acá en el chat tenemos otro comentario de Astrid que hablaba, no sé si amo esto o me amo, se llama algo que estaba viendo. Lo vi hace poquito, de hecho, por un artículo del The Guardian y lo guardé por bueno. Muy John Berger también. Buena cosa. Eso era seguramente las guerrillas. Pues Guerrilla parece que era por Girls. las guerrillas, era amo, pero no tanto. Muy bien. Claro. Bien, bueno, acá quisimos poner un poco como lo que venía de los 80, ¿no? Como cuando hablamos hoy día de género fluido y de que toda esta visualidad entre lo femenino y lo masculino, estos cruces, por ahí leía un titular, no sé, no me acuerdo, de un artículo que decía, no eres innovador, naciste después de Bowie, ¿ya? Entonces un poco toda esta nueva generación que está cruzando estos límites de nuevo, esto ya lo hizo Bowie y con una gráfica y con una visualidad muy, muy pregnante y que se está citando mucho hoy día también. Así lo mismo con, con lo que fue Prince, con lo que fue Boy George, con Annie Lennox también, como iconos visuales de una época. Exacto. Y aquí ya entrando al diseño gráfico, ya más puro y duro como temática, tenemos una oficina de diseño que fue muy famosa en los años 90 y en los 2000, que se llamaba Sackmeister and Walch, que son dos apellidos. Sackmeister es un hombre austriaco y Walch es una mujer que se llama Jessica, que es de Estados Unidos.
y en el año 2018, si no me equivoco, puede ser 19, se separan, hace cada uno su oficina, y ella pasa a llamarse Ant Walsh, ¿ya? Así se llama su oficina como mujer solista, digamos, y empieza esta nueva era, ¿ya? Donde aquí la pueden seguir, ella es para nosotros también grandiosa, gran exponente, animal espiritual, el que está siempre desafiando ya las leyes de qué es lo correcto, qué es lo que se puede decir, qué es lo que no, dándole vitrina a las mujeres, a la salud mental, a distintas temáticas que son siempre muy delicadas. Esto también de la mujer como jefa de empresa, ¿no es cierto? Ella también habla mucho de esto como cuando ella es directora de esta gran empresa, Oficina de Diseño, y a la vez tiene esta oficina que no solo, o sea, ella no habla como del feminismo desde tener que, no sé, contratar solo mujeres, sino que cómo esta femineidad mental le va a agregar valor. Entonces, crea internacionalmente esto que se llama Ladies, Wine and Design, que es como mujeres, vino y diseño, que son distintos conversatorios, o sea, son distintas instancias donde se juntan mujeres creativas en distintas partes del mundo a hablar de temáticas particulares, ¿ya? O sea, pueden haber una exposición de una de las mujeres, puede haber distintas temáticas que se ponen sobre la mesa, pero el final es reunir a distintas mujeres de distintas áreas creativas, y esto se hizo en distintas ciudades del mundo. En Santiago se hizo uno, me parece que se hizo uno en Concepción también, aquí en Chile, y el de mujeres son, de hecho, estas que están aquí, son la versión santiaguina, ¿ya? Ellas son las de Santiago que lideraron el Mujeres, Vino y Diseño desde aquí, ¿ya? Entonces siempre como ligado a la empresa anual, generar este encuentro de mujeres. Hacerlos aquí porque... Bien, vamos a la parte 3 de nuestra conversación. No sé si hay preguntas hasta acá, algún comentario que quieran hacer. Sí. Ha estado muy tranquilo el chat, creo que están todas muy atentas a lo que están presentando. La verdad que además, en términos de imagen, son todas las imágenes bien choras, como bien de postal. Genial. Bien, queremos hacer una pasada también como para ver de qué manera los movimientos sociales han afectado la construcción de la comunicación visual. ¿Ya? Perdón. Entonces, Ahí, ya. Hacemos esta cita de la revista Colors. ¿Ya? La revista Colors se funda en el año 91 en Italia y agarra, cada número es una temática. ¿Y por qué es un referente? Porque es, creo que la primera editorial que se atreve a tocar temas que son tabú, ¿cierto? En los años 90. Entonces creemos que también esto es parte de este nuevo como despertar y empezar a visibilizar temáticas que por un rato estuvieron bastante dormidas. Como la violencia de la mujer, el cuerpo, las enfermedades venéreas, la sexualidad, en fin. entonces gráficamente también abre pauta a cómo mostrar o cómo hablar de temas difíciles socialmente hablando, ¿no? Claro. Y cómo no citar a las tesis, que a propósito de este movimiento de octubre del 2019, que con el violador en tu camino hay una repercusión mundial, que todos la vimos y nos emocionamos, yo creo que hasta el día de hoy, con ver de qué manera estas réplicas en todo el mundo lograron conectar con un problema universal, ¿no? Entonces es un reflejo de eso, no es algo aislado de Chile, y de qué manera el color rojo de ellas, el negro, que tiene que ver como con lo combatiente, también en su libro, haciendo este match a las cerillas, como encender esta mecha, ¿cierto? Usan el tono magenta, rosa, van comunicando, van pegándose igual a los lenguajes del feminismo, ¿no?
como a los lenguajes gráficos históricos. Exacto. Y también la ponemos como ejemplo de lo que hizo Internet, ¿ya? O sea, aquí volviendo a conectar con los medios, qué es lo que hizo Internet para que este fenómeno pudiera ser tan internacional como lo fue, ¿ya? O sea, ellas liberando, digamos, una canción, una coreografía, pudieron hacer una conexión con lo que estaba pasando en distintos momentos históricos, en distintos países, en distintos lugares, siendo la misma realidad aplicada a distintas marchas y movimientos internacionales, ¿cierto? Entonces aquí, claro, es el Estado violador y vamos a cobrar, que esto también es parte de la tesis, ¿cierto? Después movimientos como Ni Una Menos, también está como expresión que en este caso fue también parte de un hashtag, ¿cierto? Que empiezan a aparecer estas versiones más digitalizadas del movimiento, que también son el movimiento Me Too, y aquí, no sé si alguno lo puede ver, pero tenemos una conexión ya, visual, instantánea, a algo que habíamos visto anteriormente. No sé si alguien anotó ahí el nombre o si alguno tiene el recuerdo de la gráfica que vimos de Bárbara Kruger. No los voy a interrogar, no se preocupen. De Bárbara Kruger, de cómo aparecen estas imágenes en blanco y negro con esta franja roja, y se empieza a hacer cargo de este mismo movimiento, y aquí en este en particular, estando sobre Jeffrey, creo que se llama Jeffrey Epstein, en fondo de este caso gringo, que empieza el movimiento Me Too, que después también deriva a distintas traducciones y también a través de internet empieza a ser parte de este mismo boom. Y lo que empieza a aparecer como interesante también es de qué manera el hecho de que sea un hashtag y que no sea una imagen de una portada, hace que cada uno pueda reinterpretarlo gráficamente como quiera, como que da esas libertades, ¿cierto? Entonces por eso tenemos esta diversidad, y no es que uno pueda encontrar una imagen única a la cual referirse. Entonces eso también creemos que es algo bonito respecto del feminismo y de los medios digitales, ¿cierto? Que libera la expresión. Claro, y es parte del lenguaje visual también. Claro, se construye de manera colectiva. Este quisimos mostrarlo también porque es un caso que, si mal no recuerdo, déjame agrandarme la letra, perdón, acá tengo un torpedito, ya. El Pussy Riot se gestó en Estados Unidos y era contra Trump, ¿cierto? Que creo que se mandó una frase que decía grab them by the pussy, una frase muy, muy machista, ¿cierto? Claro, que es como agárralas de la vagina. Claro, agárralas como de la vulva, ¿no? Claro. ¿Cierto? Y ellas como un poco le dan la vuelta a estos como gatitos, ¿cierto? Y se genera a través de internet una maratón de tejido de mujeres para salir a la calle a protestar con estas capuchitas, con los gatitos, ¿ya? Para reivindicar, en el fondo, para exigir este respeto, esta equidad, esta igualdad, ¿no? Bueno, y después nos empezamos a encontrar también con otros tipos de historias gráficas, ya no como Mafalda, ¿cierto? Que eran más filosóficas. Es una versión más para adultos. Esta es una versión más para adultos, que es una ilustradora española, que su seudónimo es Moderna de Pueblo, y parte un poco hablando de manera desfachatada como todas las cosas que le pasan como a las mujeres jóvenes en sus primeras citas o con sus amigos y qué sé yo, y empieza a hablarlo de manera muy, muy coloquial, y empiezan a aparecer estos tipos superhéroes y qué sé yo, y también de a poco empieza a tomarse el ámbito del podcast. O sea, es tanto el contenido que ella empieza a generar y toda esta visualidad, que el podcast, si uno entra a ver los videos, tiene estos mismos colores, o sea, mantiene como una paleta de cómic, es como si lleváramos el cómic a la vida real, ¿no? Eso nos parece interesante como las temáticas que aborda y el estilo gráfico que está ocupando, y que es bastante pregnante. Claro, y cómo empiezan a aparecer en este mismo, así como estilo gráfico, cómo estas temáticas empiezan, digamos, también a poder como transgiversarse, ¿cierto? No es solo el feminismo desde la lucha constante, sino también empiezan a aparecer distintos lenguajes, distintas partes, momentos que mostrar
situaciones de mujeres entre mujeres, y ahí después empieza ya desde el mundo de la publicidad, podemos ver, no sé si aquí alguien también reconoce, ¿De quién es esta campaña? de quién es esta campaña. Ponemos la imagen sin nombre primero, a ver si exacto, y ahí Amaranta responde de edad. Sí, es la primera gran marca, así como global, que en el 2011 se atreve y la sostiene, digamos, hasta el día de hoy, en cuanto al body positive y a la diversidad. O sea, Instala es la primera marca que se la juega por hacer esto y no es simplemente un pinkwashing o Exacto. impuesto rosa o lo que sea. Claro. Claro, entonces aquí ellos parten de un estudio, o sea, antes de lanzar esta campaña, digamos, es el resultado de un estudio en el que empiezan a preguntarle a mujeres si se sienten felices sobre su cuerpo, si es que ocupan de ellas mismas la palabra bellas o guapas, o si se sienten atractivas, qué parte de su cuerpo les gusta, etc. Entonces empiezan con un montón de preguntas y con esto, en el fondo, este estudio empieza a entregar resultados numéricos que decantan en todas somos, digamos, esta como versión bonitas con el cuerpo que tenemos. Y después empieza un comercial que les vamos a dejar el link para que lo puedan ver porque es un poco largo, pero también es esta versión de cómo se muestra y cómo se ve cada una, ¿ya? Entonces parte de esta autopercepción, ahí no lo voy a poner, ahí, de esta autopercepción, y les mostramos hoy cómo se está mostrando la misma marca, ¿ya? O sea, casi 10 años después de esta campaña, cómo se está mostrando hoy, cuáles son el tipo de mujeres que está mostrando, cuáles son las feminidades que está mostrando, cómo son estos cuerpos, cómo también ocupando hashtags, ¿cierto? Aquí muéstranos más mujeres que se vean como yo. También está estas realidades de cómo se van transmutando en los medios digitales. Lovelast, me confundido con otra marca. Lovelast también ha sido bastante rompedora en cuanto a la ropa interior, ¿sí? Y de cómo llevar la sensualidad a las distintas tallas. Y también en la diversidad y en la inclusión de los distintos modelos que van mostrando, se parece bastante a DAP, esta que mostramos recién. Hay una cita clara a ese referente. Pero si uno navega la web, empieza a ver que empiezan a aparecer estos como llamados que tienen las propias modelos, ¿cierto? O sea, este signo de protesta que está en la calle, bueno, pues está llevado también a un catálogo, ¿ya? Y es parte de la marca, va construyendo la marca, y es una promesa de marca que ellos también van sosteniendo. O sea, creemos que acá los consumidores están cada vez más informados, cada vez son más críticos respecto de lo que las marcas ofrecen, y exigen que haya un propósito de que haya una cierta abanderación real y un compromiso sostenido con alguna causa. Entonces, eso tiene una mayor valoración que las que no lo tienen, o que las que lo hacen solo como para entrar en la ola nomás. Y después tenemos la revista Átomo, que es una revista chilena, que está respondiendo, también la ponemos en paralelo a lo que hablábamos antes de Simone de Beauvoir, por supuesto a una microescala, pero tiene una de sus ediciones de feminismo, la segunda, en la que empieza a presentar también ensayos, ¿cierto? O sea, establece sobre la mesa, la tengo aquí, pero solo quiero mostrarla para que vean el grosor, ¿ya? O sea, es una revista que en sus, creo que 200 páginas, 250 páginas, ya es capaz de crear contenido sobre feminismo en Chile, sobre qué está pasando, también desde el diseño. Y después tenemos este ejemplo que ya es mucho más clásico, no queremos como indagar tanto en qué es lo que hacía la revista Paula, me imagino que la conocen, pero es una revista que inicialmente, o sea, en 1967, en Chile, empieza a crear una publicación para mujeres, ¿cierto? O sea, para lectoras mujeres. Y en su evolución forma distintas características de qué es lo que significa dirigirse a las mujeres, qué es ser una voz para que mujeres te lean.
No, y con un periodo de censura importante desde el 73 hasta la vuelta a la democracia, digamos, o sea, como que hasta pasadito los 90, aún era una editorial que tenía mucha censura. Claro, y aún así logró, digamos, ser y posicionarse como una voz válida de qué es lo que le vamos a decir a estas mujeres. Y abajo ponemos el logotipo de, como la parte de aquí, de abajo, ponemos el logotipo de lo que empieza a pasar después, en el año 2019, cuando Paula deja de ser un medio impreso y pasa a ser un medio digital, ahora también parte de Copesa, o sea, como de la tercera, lo que ya ustedes más que saben, todos, desde el periodismo, digamos, más que lo saben, pero cómo esta evolución también empieza a volver al origen, ¿cierto? O sea, aquí, si se fijan, esta versión de logotipo junto a esta versión de logotipo, cómo se transforma acá en una evolución gráfica, y acá lo que empieza a comunicar es, ok, volvamos lo más cercano a lo que fuimos al inicio. De hecho, rescatan el asterisco, ¿no? Claro. O sea, como ese fleurón. Entonces, esa transformación también viene desde ahí. Después, ejemplos más internacionales, donde también está Fantastic Man, que es una revista que habla de hombres para hombres, y años después surge un símil, donde aparece la mujer gentil, ¿cierto? Haciendo este juego como de gentleman, gentlewoman, en el que es de nuevo de mujeres para mujeres, o sea, entrevista a distintas mujeres ícono del mundo, y para ser leída, digamos, idealmente por mujeres, cuáles son sus versiones, su visión. Entonces, una revista que habla solo de hombres, otra revista que habla solo de mujeres, entonces también empiezan a aparecer estos símiles. Y después otro referente más nacional, en el que tenemos Fancina, ¿ya? Fancina Mac, que es una revista donde uno de sus tomos, digamos, es la versión cuerpa. Vicenta debe tener 27 años, quizás menos, que es la creadora, que es la que está aquí en esta imagen, y ella empieza a citar y a invitar a distintas artistas con temáticas particulares sobre, en este caso, la cuerpa, y cómo las va invitando a distenderse sobre cada una de estas temáticas. Entonces empiezan a aparecer, más que contarles lo que hace cada una de las siguientes como publicaciones o contenidos que tenemos, ver cómo estas temáticas empiezan a tomar cierto partido y contenidos. Entonces, lo mismo aquí con los libros, empiezan también a aparecer editoriales, ya está la ginecosofía, en la que empiezan a aparecer editoriales que hablan del cuerpo, o Happy Jane, que empieza también a mostrar, ¿cierto?, como el cuerpo y cómo la sexualidad puede tener un espacio, cómo este espacio puede comunicarse. Claro, como estos temas tabú que hablábamos al principio con Colors, ¿cierto? Que son como los primeros en abrir. Hoy, gracias también a los medios digitales, tenemos más acceso a información respecto de nuestro cuerpo, respecto de la sexualidad, tenemos acceso al placer, ¿cierto? Y de qué manera se empieza a abordar el placer desde un lugar de salud, ¿no? ¿Cierto? Del erotismo, del juego, y que está todo bien con eso. Entonces, y nos pareció poner a Happy Jane porque era como una precursora dentro de este espacio, que entró obviamente en una sociedad súper cerradita y súper conservadora, a hoy día ser un referente del ámbito erótico, ¿no? Claro, Perdón, sí, y bueno, y este podcast, no sé si lo conocen, me imagino que sí, que es La Concha Podcast, que son 3 argentinas, que hablan todo desde la perspectiva del ser mujer, del habitar tu cuerpo mujer con distintas problemáticas, hacia la economía, hacia la pareja, hacia las drogas, hacia la compra del supermercado, lo que sea. Pero en el fondo, su perspectiva de género está desde ahí, hacia el placer, hacia el tantra, en fin. Si no la han escuchado, las invito a escucharla en Spotify, claro, porque son
desopilantes. Sí, no, son grandiosas. sí. Y también siempre desde esta postura en la que hacen también muchos contextos históricos, o sea, siempre desde el feminismo. En eso son muy categóricas de cómo esta crisis feminista, ¿cierto?, es la razón por la que somos como somos, ¿cierto?, desde las mujeres. Después está, bueno, Mujeres Bacanas, que en este momento también es un podcast. Partió inicialmente como un blog, después fue un libro y ahora es un podcast con breves relatos que creo que duran, no sé, 3, 4 minutos, en los que cada uno de los capítulos habla sobre una mujer bacana. Y este ha tenido ya distintas versiones, ¿cierto? Mujeres bacanas latinas, mujeres bacanas chilenas, mujeres bacanas arquitectas, etc. Va teniendo como distintos temas, distintas temáticas. De cómo mujeres representantes empiezan también aquí de nuevo como a abrir canchas, ¿cierto? O sea, la primera científica, la primera mujer en estudiar medicina, la primera mujer en estudiar derecho en Chile, en distintas variantes, versiones, etc. Y también desde ilustradoras. Eso también es muy importante desde los términos gráficos, ¿no? O sea, con ilustraciones de cada una de estas mujeres, cómo se ven para otras mujeres. Y bueno, y este cuento de Buenas noches para niñas rebeldes tiene un poco el mismo espíritu de Mujeres Bacanas, pero ya más hacia el ámbito como más universal, ¿cierto? Claro. Y más pero, infantil también. Como más sí, para tratando un poco, nace desde el lugar de querer acercar a las niñas esta posibilidad de poder soñar con diferentes oficios, diferentes profesiones, diferentes realidades, y como poder conectar desde cómo esta niña, Frida Kahlo o cualquier otra, era igual que tú, y tú puedes llegar a hacer eso. Eso tiene que ver como con esa inspiración. Vamos a irlo pasando un poco más rápido para poder lograrlo todo, Sí. porque estamos con el tiempo medio... Exacto. Sí, vamos, miren, dejemos algunos, como los vamos a ir anotando y ustedes pueden como investigar más, pero aquí también para meternos en el mundo de la literatura y de cómo esta literatura pasa a serie, tenemos El cuento de la criada, que también cuenta este futuro distópico, que en ningún caso es utópico, distópico, en el que los hombres son básicamente los que gobiernan el mundo y son capaces de someter a mujeres a distintas categorías según su capacidad de ser fértiles, ¿ya? O sea, según poder parir o no, te da una categoría en el mundo. Entonces, de ahí, de esas realidades empiezan también a surgir como este antifeminismo, ¿cierto? De hecho, en el libro está planteado como un futurismo, parte como 1930, entonces también empieza a abrir en la mente el juego o la realidad de qué es lo que queremos, qué es lo que tenemos, ya, como hacia dónde vamos. También ruidosas, ya desde el mundo de la música, que vamos a pasar al tiro a la siguiente diapositiva, que tiene este manifiesto que dice: queremos cambiar el mundo, no, cómo el mundo ve a las mujeres, ¿cierto? Y cómo las escucha. Entonces, hace un compilado de mujeres relacionadas a la música y que éstas se oigan, ¿cierto? Por eso es ruidosa. Entonces también hay un Ruidosa Fest que incluye festivales, pero esta versión de reunir en distintos mundos a mujeres y la música. Claro, y acá hay de ruidosa a mafiosa, ya Nati Peluso, que es argentina, cantautora, que ha venido a revolucionar la música mezclando distintos ritmos y prestando también como una visualidad muy de rebelde, muy contestataria, muy de aquí está mi cuerpo, y también ya ha sido tanto también el Festival de Cine por Mujeres FemFest. Ah, Exacto. exacto. Sí, van muy de la Sí, mano. van muy El de la FemFest y mano. Ruidosa son muy amigas. Sí. Y como ella se volvió, chuta, le puse play, perdón, estoy confundida de computadores. Rostro de Desigual, en la última campaña de Desigual empiezan a aparecer estos crossovers de música, ¿cierto? Haciéndoles la pregunta de cuáles son nuestros referentes hoy día de feminismo en la música, ¿ya? Y a qué está asociado. Era mucho más breve de lo que pensé que era. Sí, no, era muy cortito. Era solo para que lo vieras. Sí, vale, ya. Otro caso que nos parece interesante como mostrar es el caso de Fintual. Pregúntale a tu hija por Fintual.
¿Ya? Y de qué manera las mujeres también han estado entrando en la educación financiera y en las inversiones y en las bolsas. Antes un mundo completamente dominado por varones y confiable solamente a hombres, era como, antes era pregúntale a tu papá, ahora es pregúntale a tu hija. Entonces parece interesante de qué manera eso también se está cambiando. Claro, cómo está pudiendo hacer este giro comunicacional. Fintwell, no sé si lo conocen, pero es una plataforma de inversiones. Entonces, claro, cómo desde el mundo financiero podemos también posicionarnos en ese lugar. De hecho, toda la campaña de Fintwell inicial era un Fintwellist que lo hacía una mujer, que es la que hacía la, ¿cómo se llama? La vieja cuica oficial. Sí, Ya, bueno, sí. No sé cómo se llama. La Francisca fue a jaque. Eso, ella. Gracias. Exacto. Entonces, bueno, después también tenemos distintas marcas de como toallitas y tampax y tampones, no nombrar marcas, tampones, que sitúan este espacio comunicacional también, en el que aquí, por ejemplo, ocupan nuevamente un hashtag que es like a girl. Entonces preguntan, también les podemos dejar el link del comercial, en el que le preguntan a distintas niñas qué significa hacer X Correr como una niña. ¿Qué significa correr como una niña? ¿Qué significa liderar como una niña, tirar como una niña, batear como una niña? Entonces, en el video se ve como las niñas al principio empiezan a hacer como actos, digamos, con súper alto empoderamiento, y después los niños hacen como casi un ridículo, ¿ya? O sea, como, ¿qué significa correr como una niña? Y empiezan a hacer como unos mamarrachos. Y las mismas adultas también. Exacto. Entonces, niños, niñas y versión más adolescente empiezan a hacer esta versión en la que les preguntan después como, ok, ¿no sientes que con eso estás ofendiendo a tu hermana, ofendiendo a tu mamá, como a las niñas? Les empiezan a hacer este tipo de versión. Esta campaña es del 2014, ¿ya? Y que pareciera que fue como ayer, pero en verdad han pasado tantas cosas desde el 2014 hasta ahora. Exacto. ¿Sí? Pero recuerdo cuando salió que fue un tema de conversación en muchas partes, ¿no? Porque viene a recordar eso que a veces se nos olvida. Sí. Sí, y aquí, como les digo, les vamos a dejar, nos vamos a saltar el video y los vamos a mandar. También les vamos a mandar el link. Sí, lo 2018. pusimos simplemente justo después de porque esto es del 2018, si no me equivoco, sí. Carrefour. Claro, 4 años después, una vez habiendo sido como educados por Always, aparecen estas publicidades y ya empiezan a ser vetadas por el público, ¿ya? O sea, empieza a haber un piso común comunicacional de qué es aceptable y qué no, ¿ya? Entonces, por eso me parece interesante. Claro, colocarlo. mostrar este sexismo con C de campeón y con C de cocinera. Claro. Y aquí les vamos a reproducir este. Es breve, sí. ¿Es breve? Creo. No, estamos justo en la hora. Se los vamos a enviar. Se los vamos a enviar, que es el comercial que hace Nike para Serena Williams, y de cómo cambiar, ¿ya? Es cambiarlo todo. ¿Ya? O sea, sin cambiar nada, lo cambias todo. Exacto. En el fondo ella se mantiene fiel a su esencia en este spot. Bueno, tienen que verlo en verdad. Pero Sí. es un poco el homenaje que le hacen en el retiro de Williams. Sí. ¿Nos sentamos al ejercicio? Sí, no sé. Amaranta, Sí. alcanzamos. Espera. No queremos pasar allá del tiempo de nadie. Son las 10 y... Claro, estamos Estamos justo en la hora. Yo preguntaría en el chat, chicas, chicos, chiques, ¿se animan a alcanzar a hacer una parte del taller cortita antes de cerrar? ¿Están por ahí? Yo igual les tenía un montón de preguntas. Yo quería, o sea, bueno, o como temas como para conversar. Porque está, para conversarlo, dale. este tema, por ejemplo, claro, está el tema de la mujer trans no binaria, que de a poco se está visibilizando, según lo que ustedes fueron mostrando de a poco, porque claro, esto yo lo había notado antes y después fueron saliendo, pero sigue, por ejemplo, habiendo un tema de la edad. Sigue estando la mujer canosa, arrugada, menos visible, incluso en estos espacios. O sea, también sigue habiendo como un canon de belleza asociado a la edad también mucho, que creo que es algo con lo que estamos como complicados. Ahí nos dice Danitza, claro, que se tienen que claro, ir. que tiene que irse, claro.
Sí, no, Lo mismo me pasa con las mujeres racializadas, con las mujeres migrantes, siempre hay un poco, pero sobre todo pensando en el contexto latino, creo que siempre es un poco menos, pues, particularmente el contexto chileno, y ahí yo también quería preguntarles si ustedes en esta investigación que estuvieron haciendo como de recopilar, ¿cómo ven a Latinoamérica en comparación al mundo en relación a estos avances de la inclusión de las marcas del empoderamiento de la mujer en el fondo, en este rol? ¿Puedo responder? dale. Voy a responder a esto que con un ejemplo que veía en una entrevista que un hombre, digamos, un hombre blanco en Estados Unidos hacía una pregunta y hablaba después sobre desigualdad, ¿no es cierto? Incluyendo todas estas que tú estás diciendo, género, raza, venir de otro país, digamos, migrantes, etc. Entonces le decían como, cuéntame un privilegio que no tengas. O sea, le decían, tú eres un hombre blanco de Estados Unidos. Esas tres cosas te hace estar en la cima del mundo. Entonces, ahí es donde podemos interpretar, digamos, distintas realidades, qué significa para nosotros, desde donde venimos, nosotras, en este caso, ser mujeres latinas y en muchos otros casos, migrantes o negras, y cómo esta versión puede ir tomando distintas nuevas desigualdades, ¿cierto? O sea, nosotros podríamos decir, en una capa está ser hombre-mujer, en otra capa están las otras maneras de discriminar o desigualizar a los unos con los otros y a las otras con los otros, y todas esas. Eso, por mi parte, la respuesta. Digamos, no sé si quieres agregar algo. Es compleja, y creo que es difícil la pregunta que plantea Amaranta, porque, a ver, dentro de la investigación que nosotros revisamos, y de lo que por mi parte, lo que yo he estado como estudiando en el magíster, en términos de branding, claramente Europa está mucho más adelantado que Latinoamérica, ¿ya? O sea, Latinoamérica sigue siendo un espacio súper conservador, súper como que segrega bastante, ¿cierto? Y lo que sí he podido observar es que el tema de la inmigración es algo que todavía acá no es algo que se tome como bandera de lucha realmente. Ya aquí estamos todavía con el tema de los pueblos originarios, ¿cachai? O sea, como que vamos varios años más atrás con los mismos problemas, pero a destiempo, creo yo. O al tiempo que tenemos que estar nomás, creo. Como que tenemos tantos temas que no hemos solucionado que vamos como de a uno. Entonces, claro, las marcas, yo veo las campañas que salen allá no son las mismas que salen acá. Y porque estamos en otro lugar nomás, como en otro lugar social. No es por un tema discriminatorio desde las marcas hacia acá, sino que es entender como cuál es el universo identitario de Latinoamérica, ¿cachai? Como cultural, más bien. Como Claro, cultural, claro. las problemáticas que hemos Claro. podido afrontar. Digamos. Entonces las marcas adaptan sus mensajes de acuerdo a eso. Es Claro. distinto lo que van a decir en Asia, en Medio Oriente, en Europa, en Estados Unidos, en Centroamérica y acá es totalmente diferente. Exacto. Yo creo que este taller dialogó muy bien con lo que hicimos el primer semestre, donde también tuvimos a Patricia Morales, la subeditora de Revista Paula, justamente, hablándonos de cómo había hecho este viaje que ustedes contaban. En el fondo ya iba hablando de cómo la digitalización había ido de la mano también con como transformarlo en un medio más que para mujer, sino que un medio feminista. Es bien lindo el viaje que va relatando. Y justamente con los temas de las imágenes, con lo que vimos con Cora hace unas semanas también, creo que se ha ido concatenando muy bien y queda muy bien como cierre en términos de cómo también las marcas, ¿no? El branding, tiene un lugar en este posicionamiento de la mujer, y cómo uno también tiene que mirarlo desde una perspectiva crítica, y también desde algún momento ver esos aportes también, ¿no? O sea, como poder hacer un equilibrio entre las dos cosas. Creo que en ese sentido fue un taller que nos ayudó mucho. Yo voy a seguir acá, pero voy a apagar mi cámara porque tengo un momento de maternar, tengo que ir a buscar a mi hija al after, así que
voy a seguir conectada aquí, voy a seguir probablemente escribiendo en el chat, pero Lucita va a quedar como la host para poder hacer, aunque sea mínimamente, este taller que ustedes tenían preparado. Porque creo que, sobre todo porque esto es un ciclo de talleres, entonces perdernos esta oportunidad de conversar, de abrir los micrófonos y de conocernos un poco más y de dar sus distintas perspectivas con estos temas siempre es interesante. En el chat también habían nombrado, por ejemplo, Astrid, que se tuvo que ir, había nombrado también la revista Brígida, por ejemplo, como medio chileno con ilustradoras y feministas. Entonces hay como varios temas que pueden surgir ahí también desde las mismas audiencias que tenemos hoy acá. Ahí Paula también se despide, pero las que se puedan seguir quedando, en cuando yo me quedo, ahí, ahora sin cámara, pero me quedo, pero voy a detener la grabación acá para que esta parte del taller también la podamos hacer sin que nadie en el fondo se sienta con la presión de que esta parte va a quedar grabada o qué sé yo. Así que aprovecho para el video que después vamos a subir a nuestras plataformas de agradecer a Josephine Bachmann y a María José Iglesias por este taller, por esta presentación, y agradecer como siempre también a Lucita, que nos acompaña tras las bambalinas siempre con todos los detalles y las cosas técnicas. Y creo que sin duda deberíamos seguir quedándonos las que podamos para participar justamente del taller y usar estas herramientas que les voy a volver a pegar el link para que lo puedan abrir, las que están en el computador, en el laptop, y lo puedan usar las herramientas que les van a ayudar a esta segunda parte de este taller. Buenísimo. Bueno, Muchas gracias. gracias, Amaranta. Te vas No, a- gracias a ustedes, un gusto, así que voy a ir desconectándome a poco y les pego el link, pero ustedes prosigan nomás con la parte del taller y explicando cómo sigue esto. Gracias. Eso, súper.